Buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar al comité organizativo del Congreso, en especial a Jordi Cruz, por su amable invitación a participar y a encontrar con todos ustedes. Bienvenidos también, porque tengo que decir como murciana que me complace muchísimo recibirles a todos aquí en mi ciudad y espero que la disfruten. Me corresponde hablar de enfermedad de Morquio y manosidosis, revisar los aspectos clínicos y, además, dar unas pinceladas sobre las perspectivas terapéuticas. Me voy a apoyar fundamentalmente en la introducción que ya ha hecho la doctora Domingo previamente para no repetir ciertos aspectos que puedan haber sido comentados. La enfermedad de Morquio se describe ya hace mucho tiempo, allá por 1929, y aunque fue descrita por dos personas, una persona inglesa, un radiólogo de Birmingham y un pediatra uruguayo, el nombre que quedó fue precisamente la de este pediatra, Luis Morquio, que ha dado el nombre a la enfermedad. La incidencia estimada es aproximadamente, según las poblaciones, pues de 1 en 40 a 1 en 200.000 individuos. Es, como estamos hablando hoy, una enfermedad lisosomal por un déficit enzimático que se identifica en los años 70, aproximadamente en 1974, y que va a alterar la degradación de un glicosaminoglicano, el queratán sulfato, sulfato de queratán, como queda llamar. Se debe a este acúmulo a un déficit enzimático. Este déficit enzimático, en este caso, pueden ser con respecto a la N-acetilgalactosamina 6-sulfato sulfatasa que se encuentra en el cromosoma 16 y que da el tipo más frecuente de Morquio, que es el tipo A, o por el defecto de otra enzima que está situada en otro cromosoma, el cromosoma 3, y que es la beta-galactosidasa, cuyo déficit enzimático también puede dar una enfermedad diferente, una GM1, y que puede dar en la enfermedad de Morquio tipo B, que se considera que es mucho menos frecuente y de sintomatología mucho más leve. Son enfermedades, la mayoría de las enfermedades lisosomales, como ha repasado la doctora Domingo, excepto el síndrome de Hunter, enfermedades con un patrón de herencia autosómico recesivo. Ello quiere decir que el paciente afecto, sus padres suelen ser portadores obligados de la enfermedad y, por tanto, van a tener un riesgo en cada embarazo de recurrencia de la enfermedad de un 25%. Se ha descrito previamente cómo el acúmulo de distintos tipos de glicosaminoglicano van a dar sintomatología predominante en distintos órganos. Y en este caso, en la enfermedad de Morquio, hemos dicho que el glicosaminoglicano que se acumula es el queratán sulfato, que es un componente absolutamente esencial en la córnea y en el cartílago. Esto explica el por qué las manifestaciones más importantes de la enfermedad de Morquio se sitúan a nivel esquelético, dando una disóstosis múltiple muy evidente, y a nivel de la córnea, fundamentalmente. La afectación, como el resto de enfermedades, va a ser una afectación progresiva, la expresividad muy variable, y nunca podemos predecir, ni por la determinación enzimática, ni siquiera por los estudios genéticos, cómo va a ser la evolución fenotípica de cada paciente. La displasia esquelética va a ser generalizada y habitualmente nos va a dar una talla baja desproporcionada. Van a producirse compresiones medulares que pueden dar complicaciones nerviosas secundarias, pero efectivamente el queratán sulfato no es un componente fundamental en el sistema nervioso y la inteligencia va a quedar absolutamente normal. Aparecen otras complicaciones como son enfermedades respiratorias, sordera, cataratas o afectación valvular cardíaca, también muy frecuente en otras enfermedades lisosomales. Como siempre, en la mayoría de las ocasiones al nacimiento es un bebé completamente normal y a veces podemos encontrarnos que existe una mayor incidencia de luxación de cadera, de pies ambos, pero realmente esto no nos va a indicar nada desde el punto de vista clínico. Y al final del primer año, la mayoría se van a empezar a manifestar síntomas ya durante ese primer año de vida. Empieza a aparecer, pues, propio de las alteraciones esqueléticas, jiba quizá en la posición de sentado, con cierta deformidad torácica, o cuando empiezan a caminar por la deformación en valgo progresiva, dificultades en la deambulación.
El retraso de crecimiento se va haciendo evidente entre el primer y segundo año, se va cortando el tronco y los problemas de deambulación se van acentuando. El genu valgo es lo que le va a causar más problemas a los pacientes con morquio en estos primeros años de vida. Estas son las radiografías típicas de la disóstosis múltiple típica de la enfermedad de morquio, con el aplanamiento de los cuerpos vertebrales, con la forma normal y también la alteración epifisaria y la alteración a nivel de las caderas. Hemos visto ahí cómo, bueno, para las personas que quizás no han visto radiografías, pero realmente en la zona acetabular se altera muchísimo, dando estos problemas del genu valgo progresivo, y también se alteran los metacarpianos de las manos. Hay algo muy importante que está presente en un porcentaje muy alto de los pacientes y es la hipoplasia del axis. Esta hipoplasia puede provocar, como también se ha comentado previamente, una inestabilidad atlantoazoidea y puede provocar compresiones medulares. Por tanto, muchos de nuestros pacientes tienen que tener una fijación a nivel cervical para evitar daños posteriores por esta anomalía. Como en todas las enfermedades que estamos revisando, hemos dicho que hay como un continuo, hay formas más leves y formas más graves. Y en las formas más graves, cuando la deformidad torácica es más importante y las anomalías esqueléticas se van acentuando, van apareciendo afectación de la función cardiopulmonar y esto también va a reducir la esperanza de vida. Hay que tener también mucha atención a compresiones que se puede producir a nivel de la columna en cualquier momento de la vida. Hay un registro de mucopolisacaridosis tipo 4A que se lidera desde la Universidad de San Luis por el doctor Tomatsu y que en este momento se han publicado muy recientemente los datos, incluye 172 varones y 154 mujeres con un rango de edad de 1 a 73 años con origen étnico diverso, y en los que se establece que la mayoría de ellos, aproximadamente casi 3/4 partes de los mismos, corresponde a un fenotipo grave y un 25% a un fenotipo leve. Yo, de todas maneras, sobre esto quiero reflexionar y nos parece que en la mayoría de estas enfermedades lisosomales los fenotipos graves son los más frecuentes, pero probablemente los fenotipos graves son los que más se diagnostican y los que se dejan o pasan más desapercibidos son los fenotipos leves, que a lo mejor se manifiestan en edad adulta y donde los clínicos en esas etapas son menos susceptibles o menos sensibilizados para el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Mi impresión es que realmente las formas leves están presentes en una mayor proporción de casos en todas estas enfermedades lisosomales, pero que todavía nos queda un camino por recorrer e identificar esos casos. En este registro se ha comprobado que aproximadamente 3/4 partes de los pacientes se van a diagnosticar entre el primer y el quinto año de vida, que los síntomas iniciales más comunes van a ser la deformidad ósea, sobre todo a nivel de rodilla, de columna sotora, lo que hemos mencionado, o porque efectivamente la marcha está alterada y consultan los papás por ese signo. En más del 50% de los pacientes la talla es baja, aproximadamente el 86%, y la deformidad ósea está presente también en gran cantidad de ellos. La lasitud articular es muy, muy característica de la enfermedad de Morquio, provocando pues, dificultad de movimientos articulares y, como hemos dicho, la marcha es anormal prácticamente en el 60% de los casos. Es importante que a la hora del día a día en la clínica, cuando los padres nos pueden preguntar cuál será el pronóstico de talla de mi hijo, si hemos comentado que para nosotros es absolutamente imposible por los valores de la actividad enzimática, porque no he revisado el diagnóstico de la enfermedad de Morquio, pero es prácticamente como la doctora Domingo comentó antes, a partir de la sospecha, los glucosaminoglicanos en orina, encontrará el creatansulfato aumentado, posteriormente se hace el análisis enzimático que nos demostrará y nos confirmará la enfermedad desde el punto de vista bioquímico. Pues bien, ni la actividad enzimática nos va a ayudar al clínico a predecir la forma leve o grave de esta enfermedad en el paciente, ni tampoco siquiera el genotipo, porque no estamos viendo relación genotipo-fenotipo.
Por tanto, estos estudios de historia natural, además de ser un buen preámbulo para posteriormente aplicar tratamiento y ver la efectividad que supone, nos da datos y nos puede hacer que, bueno, pues muy recientemente en American Journal Medical Genetics, una de las revistas más importantes de nuestra disciplina, pues se ha publicado del grupo del doctor Tomatsu estos datos en gráficas de crecimiento. Aproximadamente esta línea que vemos aquí, que es la zona más sombreada, va a corresponder al 50 a la media en la población general, no afectados por enfermedad de Morquio. Y el resto serán los percentiles aplicados a este grupo de pacientes con enfermedad de Morquio que están registrados. Como vemos, las tallas también pueden ser muy variables. La media que se establece para varones va a ser de 122 centímetros, pero realmente se han visto pacientes con talla casi normal. Pero, ¿qué nos puede servir desde el punto de vista clínico esto? Pues realmente quizá trasladar las medidas que tenemos para cada paciente y poder hacer probablemente un pronóstico de talla un poquito más cercano a la realidad, aunque ya digo que esto puede tener sus limitaciones y sus problemas, pero nos puede ayudar un poco desde el punto de vista clínico, porque no tenemos ninguna herramienta que nos pueda decir cómo va a evolucionar y esto podría ser quizá una ayuda. La misma gráfica aparece y se publica para las mujeres. La media que se establece a los 18 años, en la edad adulta, suele ser de 113 centímetros, pero como digo, esto puede ser muy variable. Siguiendo el esquema que la doctora Domingo ha propuesto inicialmente, la perspectiva de tratamiento va a ser, por una parte, el tratamiento general, multidisciplinario, no específico, propio de una enfermedad con afectación multiorgánica, y el específico. Desde el punto de vista general, es muy importante para cada una de estas enfermedades en las que varios órganos se establecen que nosotros tengamos un cronograma, un plan específico de revisiones que necesita en cada momento de su desarrollo el paciente con enfermedad de Morquio o cualquier otra enfermedad lisosomal, para que de alguna manera esté controlado con anticipación las posibles complicaciones que pueden presentar y poder establecer tratamientos preventivos o incluso en momentos muy precoces de los mismos que pueden ser mucho más eficaces. Desde el punto de vista del tratamiento específico y de las opciones que se han comentado previamente, el trasplante de médula ósea no da resultado. Ya se ha dicho que desde el punto de vista de la alteración esquelética no la revierte, no la afecta, por tanto no es, digamos, a priori el candidato idóneo. Y con respecto a las terapias de sustitución enzimática, voy a revisar ahora mismo las perspectivas que existen. Desde este punto de vista, bueno, sabemos que han habido importantes precedentes con respecto al resultado del trabajo del equipo del doctor Tomatsu, con el establecimiento, bueno, la clonación del gen primero, en el 2003 ya el establecimiento de un modelo de ratón, y en el 2008 pues, se publica también cuál es el resultado de la terapia de sustitución enzimática en los modelos animales. Esto, evidentemente, va a ser el precedente para el ensayo clínico posterior en humanos. Bueno, esto simplemente reflejar que efectivamente la actividad enzimática se ve que en el ratón, después de las infusiones, persiste también en hueso. Este sería lo que sería la actividad cercana a cero en un paciente no tratado y en hueso, que es lo que fundamentalmente nos interesa en Morquio, pues la actividad permanece alta después de 24 horas de la inyección. Perdónenme que me estoy separando constantemente. Bueno, ahora mismo hay dos empresas trabajando en este aspecto, en los que primero se ha establecido un programa clínico de valoración. Según los datos de que dispongo, en este primero que establece Biomarina hay unos 20 pacientes de 5 a 25 años y hay un ensayo clínico que está en marcha con infusiones semanales intravenosas de la enzima recombinante para esta enfermedad Morquio tipo A. Igualmente, hay otra empresa farmacéutica que también va a lanzar la enzima recombinante, que es Vivendi, que también está previsto tener un estudio observacional durante un año en pacientes pediátricos con enfermedad de Morquio, para posteriormente plantear el ensayo clínico en fase 1. Pero no les puedo dar, evidentemente, puesto todo esto está iniciándose, ningún dato
preliminar de resultados en pacientes con morquio. Pues hasta aquí el repaso. No sé si quizá al final podemos hablar de las dos enfermedades, pero esto es lo que ahora mismo contamos. Se abre una etapa, por tanto, muy importante a la hora de ver qué tipo de resultados se van a obtener en los próximos meses y años, y que va a suponer de modificación de la historia natural de los pacientes con enfermedad de morquio. Vamos a pasar a revisar la siguiente enfermedad que se me ha encargado. Es una enfermedad lisosomal, pero que se produce por acúmulo de oligosacáridos. Es la alfa-manosidosis. Es una enfermedad mucho más rara que las otras enfermedades lisosomales que hemos comentado y que se describe mucho más recientemente. Fíjense que es en torno a los años 70 cuando se están describiendo pacientes con esta morfología que en principio se confunde o se describe como un tipo de mucopolisacaridosis, pero que realmente casi a final de la década de los 70, en el 1978, es cuando se ve que lo que está abajo es una enzima diferente, que es la manosidasa. Es una enfermedad esta que también es autosómica recesiva, y este déficit enzimático de la alfa-manosidasa ácida se debe a mutaciones en un gen, que es el MAN2B1, que está situado en el cromosoma 19. La clínica de la alfa-manosidosis es bastante similar al resto de enfermedades lisosomales. Las principales características son la dimorfia del macizo facial, que se establece prácticamente como el resto, la disóstosis múltiple, es muy frecuente la sordera. Aquí se asocia, a diferencia de la enfermedad de morquio, retraso mental, y también son muy características las alteraciones inmunitarias. Los rasgos faciales, pues como he dicho, son muy concordantes con el resto de enfermedades lisosomales: macrocefalia, frente prominente, hay unas cejas arqueadas muy típicas, puente nasal aplanado, los dientes se separan, prognatismo. Y la alteración de la columna, la disóstosis múltiple de la alfa-manosidosis es mucho más leve que la de enfermedad de morquio. Pero la columna es una de las dianas que se establece como signo guía en el diagnóstico, porque quizás sea de lo primero que se va a alterar y la primera sintomatología clínica que da. Posteriormente van a ser las caderas las que se van a afectar, pero primariamente va a ser la columna, y sobre todo a nivel de defectos, sobre todo de un cuerpo vertebral, que van a dar lugar a acuñamientos, como después veremos. Esto, la mayoría de los pacientes tienen que ser intervenidos posteriormente, y como digo, la cosartrosis también va a ser algo bastante evidente a lo largo del tiempo, y aquí vemos cómo empieza a alterarse fijaos ya la diferencia con respecto al otro, esta epífisis, y aquí a los 13 años cómo prácticamente está destruida, y esta también está muy afectada. A veces eso exige reemplazo de la cabeza del fémur. La sordera está presente prácticamente en todos los pacientes, una sordera moderada grave, y las anomalías oculares son menores, pero puede verse estrabismo, hipermetropía, pero no es tan característico como el resto de las enfermedades de las opacidades corneales, como lo que hemos hablado. Se afecta a nivel mental, y el retraso suele ya objetivarse en torno al primer año de vida con respecto a los hitos de un desarrollo psicomotor normal. El grado de retraso se establece como leve o moderado, y el coeficiente intelectual medio es de 60 a 80 en todas las áreas. Todas las áreas están afectadas, pero fundamentalmente es en lenguaje, también influido por la capacidad auditiva mermada, el que se encuentra más afectado. Existe, de nuevo, como en el resto de enfermedades, una gran variación en la progresión clínica. Y de hecho, bueno, digamos que la incidencia parece muy baja, pero probablemente a lo mejor también está infradiagnosticada, algunos casos más leves. Los síntomas psiquiátricos son muy importantes y quizá están infravalorados, porque, como sabemos, en pacientes que presentan retraso mental muchas veces no se presta tanta atención a las complicaciones
alteraciones o a los episodios, a los diagnósticos de tipo psiquiátrico, pero sí que ya se dice que aproximadamente el 25% van a presentar síntomas psiquiátricos, y de los poquitos pacientes que tenemos, pues hay el paciente mayor sí que ha presentado cuadros psicóticos recurrentes. Lo que sí es cierto es que en la edad adulta, pues a veces en la mayoría de los pacientes, no en todos, porque decimos que es una gran variabilidad, pero que la independencia social es rara. Es muy típico que haya infecciones recurrentes, sobre todo en la primera década de la vida. Suelen después superarse y ya en la segunda década este problema deja de estar presente. Y además se está viendo que existe un aumento de la incidencia de enfermedades autoinmunes. ¿Por qué ocurre esto? Parece ser que los oligomanósidos, esas sustancias que se van a acumular, se van a unir a receptores de interleuquina que intervienen en la respuesta inmunitaria y que por tanto la van a entorpecer en esta situación. Las formas clínicas de la alfa-manosidosis también se han establecido como leve, moderada y grave, pero efectivamente, aunque existen estas clasificaciones clásicas, todos los clínicos pensamos que siempre hay un continuo en este tipo de alteraciones. Ahora mismo los pacientes que manejamos son 4 varones con un rango de edad de 3-25 años. El primer síntoma se ha establecido entre los 8 meses y los 2 años. La edad del diagnóstico ha variado. Estos pacientes que se han diagnosticado más tarde pertenecen a pacientes mayores y los pequeños pues en torno al primer año de vida. Los motivos de consulta pues son los que aparecen aquí, y fundamentalmente yo quería llamar la atención sobre la posibilidad de un acuñamiento vertebral aislado, la necesidad para los clínicos de que tengamos que hacer estudios específicos de mucopolisacárido y oligosacárido en orina, porque efectivamente el paciente que nosotros tenemos presentó, y en el hospital se presentó con este acuñamiento vertebral inicialmente aislado, y el diagnóstico fue mucho más precoz. Este sería la secuencia igualmente de diagnóstico, prácticamente lo que es aplicable al resto de enfermedades lisosomales: la excreción aumentada en orina, comprobar la disminución de la actividad enzimática en sangre y, si se puede, siempre el estudio genético, que lo que nos va a permitir es despistaje de portadores en el resto de familiares, puesto que es una enfermedad de tipo recesivo, para dar el correcto asesoramiento genético y, además, posibilitar otras opciones reproductivas, como pueden ser el diagnóstico prenatal y el diagnóstico preimplantacional. En la alfa-manosidosis, comentar que con respecto al tratamiento específico del trasplante de médula ósea, tenemos algunos pacientes ya que se han publicado. Empezó la primera publicación de 1987, donde el paciente falleció por complicaciones post-trasplante. En el 1994 se publicó otro, donde se vio que en un modelo animal había prevención del deterioro neurológico. En 1998, con un seguimiento de 2 años, el paciente mostró resolución completa de las infecciones, desaparición de la organomegalia, mejoría de la alteración esquelética y estabilización del deterioro cognitivo. Y más recientemente, en el 2004, se publicaron 4 pacientes entre 3 y 23 años y se notó que existía estabilidad de la función intelectual con mejoría de las habilidades y la memoria. Hay otros casos que sepamos que no están publicados. De momento, con los datos que además previamente nos presentó la doctora Domingo, en la que nos decía de la mortalidad que podía conllevar el trasplante de médula ósea, pues siempre esto hay que ponderarlo en riesgo-beneficio, pero sí considerar que es una opción, sobre todo en la primera década de la vida, puesto que posteriormente la enfermedad ya se ha establecido de una forma más evidente y además las complicaciones van a ser más frecuentes y graves, las derivadas del trasplante, en pacientes mayores. La terapia de sustitución enzimática está todavía en los modelos animales. En ratón ha dado muy buen resultado, pero en cerdo guineano no. Y hay ahora mismo un proyecto europeo, el UEMAN, que está recogiendo todos los pacientes de alfa-manosidosis a nivel europeo, cuyo objetivo a largo plazo es establecer esta terapia enzimática. Los sponsors son la Comisión Europea y un laboratorio, Cimenex, y actualmente pues están siguiendo aproximadamente como unos 38 pacientes. Se supone que este estudio inicial de historia natural de la enfermedad
vamos a tener algunos resultados para el año 2010 y lo lideran los centros europeos de la República Checa, Alemania, el doctor Beck, el departamento de Noruega, el doctor Malm y también el doctor Ed Wright en Inglaterra. Una pincelada, si me permite el moderador, simplemente como genetista, de incidir en el asesoramiento genético de estas enfermedades. Hemos dicho que efectivamente estamos abriendo un campo impresionante en cuanto a lo que es el tratamiento, pero hay riesgos para la pareja en tener unos nuevos hijos y esta es una parte importantísima en la prevención de nuevos casos en la familia. Por tanto, las familias precisan un asesoramiento genético. Aquí, para aquellas personas que esto supongo que ya se lo habrán explicado, pero efectivamente todos los genes de nuestro organismo, aproximadamente se supone que tenemos unos 20.000, siempre van a tener dos copias, una que nos viene del padre y otra que nos va a venir de la madre. Aquí represento estas dos copias, aquí sería el paciente afectado y la R minúscula va a suponer la copia del gen que está alterado. El paciente que presenta la enfermedad va a tener esas dos copias alteradas, que van a provenir cada una de su padre y de su madre. Los papás van a ser portadores, tienen una copia que es normal, que la representamos por la R mayúscula y por tanto no va a tener ninguna afectación sintomatológica. Ahora, lo importante es que en cada embarazo, cada uno de los progenitores va a dar al azar la copia alterada o la copia que está normal. Y cada embarazo va a tener un riesgo independiente de un 25%, 1 frente a de cada 4. Eso no quiere decir, porque nos pasa mucho en la consulta, que si se ha tenido un hijo afectado, después vamos a tener 3 embarazos que no tienen riesgo, que a veces ha pasado, cada vez menos porque la gente está más documentada, pero los riesgos son independientes y para cada embarazo y también, en este caso, independiente del sexo. Nosotros, desde el punto de vista clínico, no podemos coartar a la persona a tomar una decisión con respecto a sus riesgos, qué tipo de opción reproductiva va a tener. Solamente tenemos que identificar los valores de la pareja y a partir de eso ayudarle a tomar sus propias decisiones. Pero además de asumir los riesgos, que cada pareja puede ser libre de optar por no reproducción, existen actualmente otras técnicas que nos permiten asegurar que la descendencia está libre de la enfermedad a través del diagnóstico prenatal o el diagnóstico genético preimplantatorio. El diagnóstico prenatal se puede hacer desde el punto de vista bioquímico y genético, es decir, podemos medir la enzima en líquido amniótico o en muestra de placenta para prácticamente todas las enfermedades. Ahora bien, el estudio del embrión solo se va a poder hacer si las alteraciones genéticas están identificadas, si sabemos cuáles son las mutaciones que están presentes en la familia, si no, esto no va a ser posible. Estas son las dos técnicas que os digo y que se puede hacer el estudio bioquímico y el estudio genético, pero que solamente podremos, y esto es muy importante porque es necesario para una pareja joven que quizá quiere planear su descendencia en el futuro, en la medida de lo posible, poder identificar las mutaciones antes de planear un nuevo embarazo. Muy recientemente ahora se ha publicado en Prenatal Diagnosis, que es la revista más importante de diagnóstico prenatal, el primer diagnóstico genético preimplantatorio de enfermedad de Morquio. Y nada más. Hasta aquí. De nuevo, que disfruten de nuestra ciudad y que si tienen tiempo, yo como archenera que soy, les invito a mi pueblo y que quizás sea una opción para otros próximos años, puesto que saben que ahí hay un balneario de aguas termales y que a todos nos viene bien en estos casos. Así que bienvenidos de nuevo y gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Guillén, después de esta exposición tan bonita. Tenemos 5 minutos de coloquio, si tienen alguna pregunta puntual, y vuelvo a reiterar que luego al final abriremos un coloquio más amplio si ustedes lo desean. ¿Alguna pregunta, por favor? Para el diagnóstico preimplantacional, ¿con una mutación conocida es suficiente? Con una mutación... nosotros tenemos que, la condición óptima es conocer las dos, porque realmente al solo conocer una, tú o cualquiera de nosotros vamos a estar desestimando embriones portadores. Es decir, los portadores van a ser los que tienen una mutación normal y otra alterada.
Realmente, para estar seguros, nosotros, en la mayoría de laboratorios de embriología, prefieren tener las dos mutaciones, porque si no están en una situación que solamente serían válidos aquellos embriones que no tuvieran ninguna mutación, pero es que no lo sabes, o sea, es que tú no puedes saber, porque al no saber la segunda, no puedes detectar cuál sería, si está afectado o no está afectado. Entonces, tiene que ser plenamente informativo, y para ser informativo, las condiciones ideales y óptimas es que estén las dos mutaciones. Démonos cuenta que el embrión se va a analizar cuando aproximadamente tiene 6 u 8 células solamente. De ellas, para los estudios moleculares empiezan con 1 o 2, porque es necesario confirmar. No es lo mismo cuando nosotros damos una muestra de sangre, que damos una gran cantidad de sangre y a partir de ahí pueden estudiar y tardar más tiempo. En el embrión, además, ese diagnóstico tienen que hacerlo muy rápido, porque desde que llega un periodo de crecimiento de 6 o 8 células, pasa un periodo crítico para implantarlo. Entonces, ahí tienen que tener claro lo que significa anormalidad y lo que significa patología. Y si no lo tienen claro y no es informativo, y en este caso no sería informativo, no va a ser útil. Salvo que tengan otro modo de forma indirecta, evidenciarlo. Normalmente, antes de cada diagnóstico preimplantatorio, se debe de estudiar el caso familiar por el embriólogo genetista para comprobar si se puede identificar esas mutaciones en un embrión. O sea, que ni siquiera cuando nosotros hablamos, hay un caso de un diagnóstico genético preimplantatorio en una enfermedad, no quiere decir que todos podamos asumir con el mismo nivel de éxito esa técnica, porque la técnica es posible, pero también tiene sus dificultades, y entonces las condiciones óptimas es que las dos mutaciones estén plenamente identificadas para que ya se plantee en laboratorio de embriología la posibilidad de un diagnóstico preimplantatorio. Pues has hablado del tipo A de morfio, pero del tipo B no has hablado nada. Pues el tipo B realmente la mayoría de las veces es menos frecuente y se considera a grandes rasgos más leve. Y me he centrado en eso por la frecuencia y por la falta de tiempo, pero realmente tampoco se le dedica tanto tiempo en los tratados o en las revisiones, puesto que las manifestaciones son similares, pero en un grado más leve en general. Mira, yo también tenía otra pregunta. Mira, mi hija está afectada del tipo B. Entonces, el año pasado se lo pregunté al doctor Tomacho si había, porque ella lo que más parece es el sentido del equilibrio, no tiene equilibrio. Tenemos que tener equilibrio y se queda en la prueba. No me supo decir el doctor Tomacho, ¿no sabe si hay algún estudio o algo sobre el equilibrio en estas personas? Yo, en lo que he revisado, no he encontrado específicamente nada sobre la alteración del equilibrio y la enfermedad de Morquio B. En Barcelona ya han hecho pruebas del oído. Bueno, han descartado que hubiese otras patologías. No se sabe nada sobre esto, ¿no? Yo, en lo que he revisado, no he visto específicamente nada sobre este síntoma. Mira, y luego le hicimos también un estudio de la alimentación a mi hija en una clínica en Barcelona, y entonces me dijeron alimentos buenos y alimentos que no le iban compatibles con ella. A ver, al ser una persona que no se mueve, la evacuación cuesta más. Entonces, me dijeron, por ejemplo, la alimentación, las legumbres, arroz y todo esto, que no era conveniente. Pero luego tengo otra duda, porque le dicen, la piña natural tampoco. La piña natural va muy bien para la evacuación. No hay ningún estudio, tampoco no sabes nada sobre la alimentación. Desde el punto de vista científico, ahora mismo todo eso yo no te lo podría delimitar exactamente. Ahora mismo tienen en el Hospital San Juan de Dios, que estamos participando, un estudio abierto de nutrición, donde supongo que ahora la doctora Pineda podría comentarnos si hay algún dato preliminar, pero que se están estudiando esas cuestiones y otras en relación con la nutrición en los pacientes con mucopolisacaridosis y con Morquio específicamente también. Por tanto, yo creo que a lo mejor en un tiempo tendremos respuesta a esa serie de cuestiones. Si la doctora Pineda quiere hacer alguna aclaración ahora mismo. Hay dos cosas. Una, en cuanto al equilibrio de tu hija, se le han hecho los potenciales evocados homestésicos porque puede ser por comprensión de cordones posteriores, ¿vale? De la médula. ¿Vale? Uno. Dos, en cuanto a la nutrición, lo que sí sabemos, no tenemos todos los datos, aún no está cerrado, pero lo que sí sabemos es que no hay intolerancia ni al gluten, ni hay intolerancia a la lactosa, y todas estas dietas que hay otros grupos que os recomiendan no sirven para nada.
¿vale? No sirven para nada y en cambio os sacan la piña que les va muy bien y os sacan mucha fibra, cosa que en estos pacientes, sobre todo los que están inmóviles, pues les es fundamental para su alimentación. Y yo lo que sí, ahora cuando hable, hay una cosa que quizá os podría beneficiar en un futuro. Diga. Sí, en Barcelona hay un tipo B. En Barcelona hay un tipo B, pero el tipo B después de un trasplante de médula ósea falleció. Hace años. Había. No, en Vallebrón, sí, exacto, le hicieron el trasplante en Vallebrón, funcionó ese trasplante, pero desgraciadamente por una infección falleció. Hay muy pocos tipos B, ¿eh? Luego hay otra cosa, Encarna, y es que se ha pasado un poco por encima y a mí me angustia mucho, y es cuando te planteas hacer un trasplante de médula ósea, al igual que pasa con todos los trasplantados, de hígado, de lo que sea, de por vida estarán con un tratamiento, ya sea de corticoides, ya sea con lo que sea, que, claro, esto está afectando, porque pacientes con leucemias o con otras patologías, trasplantes hepáticos, hay unas afectaciones óseas a la larga debido al tratamiento para evitar que haya un rechace. Claro. Entonces, a ver, tenemos que tener muy claro que en una mucopolisacaridosis sí le vamos a hacer un trasplante porque hemos encontrado un donante fantástico. Por otro lado, ¿qué les va a perjudicar el tratamiento? Totalmente de acuerdo. Quiero decir, en la línea ponderar riesgo-beneficio es eso y mucho más. Es decir, que evidentemente vamos a inmunodeprimirlos, va a ser objeto de cualquier infección grave. Esto, en la época en que no tenemos en el horizonte ninguna terapia enzimática, pues es la única opción, evidentemente, pero ahora quizá todo esto hay que valorarlo en otro contexto. Es que incluso te planteas en los Hurles. Nosotros ahora pues estamos esperando la confirmación, pero es muy pequeña, tiene meses. ¿Hasta qué punto realmente vale la pena hacer un trasplante más enzima o solo enzima? Exacto. O sea, lo que tenemos ahora de los Hurler trasplante más enzima, ¿hasta qué punto? Porque estamos viendo los trasplantados, todos los problemas que ahora tienen, que si necrosis de cabeza de fémur, bueno, el doctor Oyoto os podría explicar mucho más las complicaciones que tienen. Entonces, arreglas una cosa por un lado, pero la estropeas por otro. Claro, esto es una decisión que hay que tomar a la luz de todos los datos que tengamos, de todas las complicaciones que aquí es imposible enumerar, porque si no necesitaríamos una sesión, pero las posibles complicaciones que pueden surgir. Y también el hecho de que quizá nosotros, como no podemos asegurar la gravedad en la evolución, pues puede tener hasta un riesgo de mortalidad del 25%, y esto hay que ponerlo frente a que no sabemos si quizá vaya en alguna de estas enfermedades tener una evolución leve y en ese camino tener otras terapias que puedan ayudar a mitigar los signos de la enfermedad. Pero lo que sí es verdad es que esto hay que plantearlo a los padres como una opción igualmente. Es decir, existen estas opciones publicadas en la literatura para algunos pacientes y entre todos decidir pues qué se va a hacer, ¿no? Pero con pleno conocimiento de toda la información, porque los padres son personas adultas a las que se le presenta los datos que tenemos y posteriormente entre todos podamos decidir cuál puede ser el mejor futuro para el paciente. Me parece que el coloquio se está poniendo muy interesante y quizá pues ahora venga al pelo que al final, cuando conozcamos todas las opiniones sobre otros tipos de terapias, este coloquio pueda enriquecerse más al conocer las otras alternativas. Agradezco muchísimo a la doctora Guillén su participación y vamos a seguir.